Hola chicos, vamos a empezar con el tema de vectores y lo primero que vamos a hacer es definir qué es un vector y cómo lo vamos a expresar. Entonces un vector no es otra cosa que una flecha. La vamos a referir respecto a los ejes de coordenadas y vamos a situar el vector según su componente x y su componente y. Entonces vamos a darle un valor de x, que es a lo que llamamos su x, un valor de y. Y con eso definiríamos el vector. También podemos definir el vector utilizando los vectores unitarios. Los vectores unitarios son los que tienen longitud 1. Entonces el eje X le llamamos Y y en el eje Y le llamamos J. Vamos a poner un ejemplo y con esto quedaría la primera parte hecha, que es cómo se define un vector. Supongamos que nos dan, por ejemplo, el vector -3, 2, que nos lo pueden dar así o nos lo podrían dar utilizando IJ -3i más 2j. Esta es la nomenclatura con los vectores unitarios y como veis lo único que hacen es la componente x le añadimos y la componente y le añadimos j. Esto representa eje x, esto representa eje y. A partir de aquí dibujamos el eje de coordenadas. La horizontal siempre es el eje x, la vertical es el eje y. El lado derecho son los valores positivos, arriba valores positivos, izquierdo valores negativos y abajo valores negativos. Ponemos los números en escala, contamos de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, lo que queramos, cuidando bien la escala de que dejemos las mismas separaciones. Y con eso ya podemos representar el vector. Entonces, como tenemos x menos 3, este sería el x menos 3, tenemos la componente y2, aquí estaría el y2 y donde se cruzan x menos 3 y y2 nos dan el vector. Así representaríamos un vector conociendo sus coordenadas. Vamos a hacer el caso contrario, que me den un vector dibujado. Vamos a suponer que nos han dibujado este vector, por ejemplo. Le vamos a llamar vector v y queremos averiguar sus coordenadas. Pues no tiene ninguna dificultad. Este sería el eje x está en -2 y el eje y está en -3. Por tanto, el vector que estamos representando es el -2 menos 3 y si lo queremos representar utilizando IJ sería -2i menos 3j. Bueno, esta primera parte de representar vectores creo que es bastante sencilla. Vamos ahora a analizar qué define a un vector. Un vector va a estar definido por 3 parámetros, que serían su módulo, su dirección y su sentido. La dirección y el sentido en realidad nos la da la flecha, aunque podemos calcular la dirección y el sentido utilizando el ángulo que forman con la horizontal. Y ahora veremos cómo hacemos eso. Y por otro lado, esto sería la dirección y sentido, el ángulo que forman con la horizontal. Y por otro lado tenemos el concepto del módulo. El módulo no es otra cosa que la longitud del segmento, lo que mide. Si nos fijamos en cualquiera de los triángulos que tenemos dibujado, vamos a fijarnos en el ejemplo que hemos puesto. Si yo dibujara este triángulo, esto es un triángulo rectángulo, por tanto estamos utilizando Pitágoras. Entonces, si situamos el ángulo recto de este triángulo rectángulo, que estaría aquí, la longitud del segmento, o sea, la longitud de la flecha, del vector, coincide con la hipotenusa de Pitágoras. Y los catetos coinciden con las coordenadas x con las coordenadas y. Pues teniendo esta idea, simplemente tendríamos que utilizar la siguiente fórmula. El módulo de un vector que se escribe entre barras va a ser la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Y lo único que estamos utilizando es el teorema de Pitágoras. Bueno, teniendo esta fórmula vamos a poner un par de ejemplos, como hemos visto anteriormente. Entonces, nos habían dado el vector u que tenía coordenadas -3, 2. Si yo calculo su módulo, lo único que tengo que hacer es la raíz cuadrada de -3 al cuadrado
más 2 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4, por tanto es raíz de 13. Y no hace falta resolver la raíz, lo podemos dejar así. Si cogemos el otro ejemplo que hemos puesto, el vector v, que es menos 2 menos 3, tendríamos que el módulo del vector v va a ser la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Aplicamos Pitágoras nuevamente, 2 al cuadrado es 4 y menos 3 al cuadrado es 9. Y nos queda también raíz de 13. Quiere decir que hemos dibujado dos vectores con el mismo módulo. La longitud del vector es la misma, pero no son el mismo vector porque tienen diferente dirección y sentido. ¿Qué podemos hacer para calcular la dirección y el sentido? Utilizar el ángulo. ¿Y cómo se calcula? Haciendo la tangente de la componente y entre la componente x. Esta sería la segunda de las fórmulas. Para calcular el ángulo utilizamos la tangente. Para calcular el módulo utilizamos Pitágoras. Al calcular el ángulo vamos a necesitar tener en cuenta que estamos utilizando trigonometría y como estamos utilizando trigonometría vamos a calcular el ángulo en valor absoluto, quiere decir que no vamos a coger los signos y luego nos vamos a situar en el cuadrante. Como tengo el dibujo hecho, si estoy en el primer cuadrante el ángulo me lo dan directamente, si estoy en el segundo tendríamos que hacer 180 menos alfa, en el tercero 180 más alfa y en el último 360 menos alfa. Entonces vamos a ver los dos ejemplos para que quede claro. Si sacamos el ángulo del primero de nuestros vectores, que sería menos 3, 2, tendríamos que la tangente del ángulo sería 2 partido de 3. Y recordar lo que he dicho de que no vamos a coger los signos, porque aquí vamos a sacar el ángulo directamente en el primer cuadrante. Como el dibujo nos queda en el segundo cuadrante, luego vamos a utilizar la transformación para tener el ángulo. Utilizamos la calculadora para resolverlo. Recordar que para eso tenemos que utilizar inverso tangente y el ángulo nos da, que sería el arco tangente, 33,7 grados. Esto sería en el primer cuadrante. Como mi vector está situado en el segundo cuadrante, tengo que transformar ese resultado y el ángulo me va a quedar 180 menos 33,7. que va a ser igual a 146,3 grados. Esto me posiciona dirección y sentido. Vamos a hacer lo mismo con el segundo de nuestros ejemplos. En el segundo de nuestros ejemplos, el ángulo lo tenemos en el tercer cuadrante. Por tanto, vamos a tener que hacer 180 más alfa. Lo primero que hacemos es calcular con la calculadora tangente del ángulo, la componente y del vector, que es 3, entre la componente x del vector porque no cogemos signos, y si hacemos esta división y aplicamos la arcotangente a la calculadora nos saldría 56,3 grados. Eso sería en el primer cuadrante. Como ya hemos visto, nuestro vector está en el tercer cuadrante, por tanto sería 180 más alfa. Y el ángulo nos quedaría 180 más 56,3, que nos daría 236,3 grados. Y ya tendríamos situados los módulos, por tanto definimos completamente el vector. Sabemos su longitud, que es el módulo, y su ángulo respecto de la horizontal, respecto de 0.